Eh, eh, José Camus, ¿cómo está, doctor? ¿Qué tal? Muy, Aló, Bruno. muy, muy buenas tardes, como siempre, bienvenido. ¿Qué tal, Bruno? Buenos días. ¿Cómo estás? Bien, bien, bien. Aquí justamente, nada, haciendo unas coordinaciones. Correcto. Hoy el tema, las excepciones en los procesos con título ejecutivo, un tema, a ver, particularmente nos gustaría aprender las excepciones cambiarias en procesos con título ejecutivo. ¿Qué es una excepción? ¿O qué Eh, son claro, las excepciones? sí, lo que pasa es que hoy en día, hasta en esta grave crisis económica, se ha aumentado la cantidad de contratos de mutuo. Coloquialmente o vulgarmente hablando, contratos de préstamo. Entonces, cuando uno se endeuda ante un banco o uno se endeuda ante una cooperativa o ante un tercero, por decirlo así, Correcto. firma un contrato de mutuo, que es vulgarmente hablando, un contrato de préstamo, pero lo que hace este tercero, que puede ser el banco, una entidad financiera o una persona natural o jurídica, lo que hace es que debajo del contrato de mutuo subyace, en este caso, por ejemplo, títulos valores, ¿no? ¿Sabes qué? Te doy el préstamo, pero no solamente firmas el contrato de mutuo, sino que le garantizamos, en este caso, con una letra de cambio, con un cheque, con un pagaré, con un certificado de depósito, con un warrant o con cualquier otro medio, en este Ujú. caso, este tercero, para salvaguardar el crédito, ¿no? Lo cual no está mal, ¿no? Lo cual no está mal. Sin embargo, el tema está en que justamente cuáles son esos mecanismos si es que en esta relación sufre alguna anomalía, sufre algún desperfecto, alguna incomodidad. Entonces, ¿qué tiene en este caso el ejecutado, en este caso el deudor, frente a su acreedor? ¿Cuáles son esos mecanismos de defensa que la ley le provee? Creo Ujú. que esto enmarca más o menos esta práctica comunicativa el día de hoy, pero también hay que tener en cuenta que esto es más viejo que el hambre. ¿Por qué? Ujú. Porque esto está desde nuestros códigos de procedimientos de enjuiciamientos. En ese año se llamaba enjuiciamientos Sí. civiles de 1852. Oh, Luego fue evolucionando el Código de Procedimientos Civiles de 1912 y luego llega aquí en el Código Procesal de 1993. Es decir, esto tiene de larga data y no es algo nuevo, sino que ha ido evolucionando en este caso para regular en este caso el sistema el derecho de contradicción o el de oposición en este caso, pero a la pregunta, ¿qué es una excepción? La ujú. excepción es un mecanismo de defensa que tiene en su amplia mayoría el demandado o el ejecutado para decirle en este caso al tercero, que puede ser un banco, que puede ser el amigo, que puede ser una empresa o una persona jurídica, decirle, ¿sabes qué? Hay una anomalía en esta relación que tú me estás entablando o que, en la cual nos estamos relacionando. Y Co- entonces, eso es una excepción, establecer una relación jurídica válida, ¿no? Entre un acreedor y un deudor. Decirle que ante ese conflicto existe una anomalía. Y sabes qué, antes de entrar a más a fondo en el tema del proceso, sabes qué, te advierto esta anomalía. Ajá. Eso es una excepción, un mecanismo de defensa. Perfecto, un tema que obviamente cobra vigencia y muy circunstancial en estos temas. A ver, antes de entrar un poco a los casos típicos, ¿qué es un título ejecutivo? Ya. Si una excepción es un Sí, mecanismo para el ejecutado, justamente el fundamento que tiene el acreedor para ejecutar a través de un remate del bien al que no pagó, en este correcto. caso, es el que le da el mérito, el título ejecutivo. Y según, en este caso, el artículo 688, los títulos ejecutivos pueden ser las resoluciones judiciales firmes, los laudos arbitrales firmes, los títulos valores, las actas de conciliación, la prueba anticipada, la copia certificada,
el documento privado que contenga la transacción extrajudicial, XXXX. ¿Y qué pasa con este 688? Al igual que la ley de título de valores, es que es números apertus. ¿Qué significa números apertus? Es decir, que no encierra solamente en estas enumeraciones, sino que puede tener una amplia mayoría de clasificación, en este caso de títulos ejecutivos. Pero hay un requisito, que los títulos ejecutivos se crean por ley. No hay otra forma. Es decir, deja la salvaguarda que en el futuro puedan crearse más títulos ejecutivos, pero eso se determina de acuerdo por ley. Ahora, un título ejecutivo, es decir, a ver, yo tengo aquí un POSIT, es un documento, es un papel simple. Obvio. Entonces, pero sin embargo, si yo aquí le pongo a la orden de Bruno Cabaza, páguese la cantidad de tanto en el lugar de Lima y firmo yo como deudor, entonces este es un título ejecutivo, por ejemplo, un título valor. El simple papel no necesita un formato, dice la ley. No necesita un contrato. No necesita. Los títulos valores son abstractos, es decir, tienen un origen alemán, anglosajón, pero ¿qué es lo que sucede? ¿Por qué tiene tanto valor este papelito? Porque no hay nada que discutir aquí. Como uno ya está firmado, es decir, por una característica que en este caso es la literalidad. Es decir, está la cantidad que uno adeuda, está quién es el beneficiario, está dónde se va a pagar el lugar de pago, está inclusive quién lo puede financiar. Es decir, también puede estar el fiador o el aval. Y es más, lo más importante, está la firma. Si está todo ello, entonces la ley dice, el derecho está incorporado en este POSIT, en este documento simple. Y a eso se llama título cambiario o título ejecutivo. Pero es algo simple. Entonces, eso es un título ejecutivo, sí, dentro de los títulos valores. Ahora, esto paralelamente, no solamente con el Código Procesal Civil, sino en el artículo 19 de la ley de título de valores, la ley 27287, antiguamente la ley 16587 del año 57, siempre se ha regulado de esta forma. Es decir, desde sus orígenes en el tema del derecho mercantil, el título de valor siempre ha sido abstracto por un derecho o una característica que es muy importante, que se llama el principio de incorporación. Justamente el principio de incorporación es la razón de ser de que un documento cualquiera, virtual o electrónico, o un documento simple como un papel, pueda tener el derecho ya incorporado en ese documento. Y a eso, llámesele aquí título valor, llámesele derecho cartular, llámesele título cambiario, es lo mismo. El nomen juris no desnaturaliza la razón de ser de un título de valor. Y entonces, como Bruno firmó el contrato y me aseguró con una cantidad de letras de cambio, que son títulos valores, entonces las letras de cambio constituirían en este caso el título ejecutivo en caso que no pague 3 letras consecutivas o 3 letras de forma periódica. Entonces yo puedo ir y ejecutarle en este caso por una vía más específica, más especializada. Ya no es en el derecho civil, sino en la subespecialidad de los juzgados comerciales, aquellos que se encuentran dentro de la avenida Petitoires, ¿no? Es decir, justamente la resolución administrativa en el año 2004 crea estos juzgados comerciales para darle mayor fluidez, en este caso, en la resolución de conflictos de intereses. Perfecto. Y en todo caso, que muy buen dato, ¿no? Que esto que a veces uno pudiera considerar que es un contrato simple, entre comillas, tiene el mismo valor. Y en todo caso, a ver, un poco más coloquial, ¿cuáles son los típicos casos en los procesos de ejecución? Desde larga data hay 3, como se puede decir de forma rizomática, 3 raíces dentro de estos típicos casos. Ejecuciones de títulos valores o de títulos ejecutivos propiamente dichos, ejecuciones de resoluciones judiciales firmes,
que ya están con calidad ejecutoriada, y también ejecuciones de garantías reales, como es la hipoteca, la prenda o la anticresis. Es decir, al margen que después del 2008 se llame procesos únicos de ejecución, siempre ha mantenido la misma raíz rizomática. Es decir, siempre hay tres formas. Uno, las resoluciones judiciales firmes, es decir, ya yo venía discutiendo una obligación de dar suma de dinero, por ejemplo, durante todo el proyecto. En primera instancia gano, en segunda instancia gano, voy a casación, también gano, y por lo tanto eso ya tiene mérito ejecutivo. ¿Por qué? Porque ya puede ejecutarse. Entonces no hay nada que discutir. Ya no busco una sentencia declarativa, sino una sentencia de condena. Es decir, ejecútenlo. Ya le gané en todo un periodo y ahora quiero ejecutar la deuda. Ese podría ser una ejecución de resoluciones judiciales firmes. Una ejecución de garantía. Y al margen del sexto pleno casatorio en el 2012, podría ser la ejecución de una hipoteca, ¿no? Todos nos endeudamos a través del banco para tener un bien inmueble, un departamento, una casita, un penthouse, pero damos en garantía, en este caso, la hipoteca, ¿no? Puede ser una prenda, una anticresis, pero en este caso lo recurrido es la hipoteca. Entonces, al no pagar, la hipoteca se ejecuta. Esa es otra forma, que son garantías de derechos reales. Y otra es lo que estábamos explicando, que son los títulos valores, que pueden ser un sinnúmero, desde letra de cambio, cheque, pagaré, warrant, certificado de depósito, conocimiento de embarque, bonos y acciones, qué sé yo. Es decir, tenemos una fattiespecie, como dicen los italianos, una fattiespecie dentro de estas figuras connotativas, que tienen una naturaleza abstracta, pero no siempre, porque a veces van respaldados de una acción causal, que en este caso es la garantía de una deuda. Y es lo común que hay. ¿Sabes qué? Yo te presto, Bruno, siempre y cuando, aparte de firmar el contrato de mutuo o vulgarmente contrato de préstamo, me firmes unas 10 letras de cambios que me vas a pagar mensualmente. Yeah. Entonces, tengo dos vías. La vía de ejecutarte el contrato de préstamo o la vía de ejecutarte los títulos valores. La forma más fácil por la cual va a ir el ciudadano de a pie va a ser con los títulos valores, porque no necesitan explicación. ¿Ah? Entonces, pero tiene dos vías de cómo asegurarse ello. Ajá. Correcto. Ya, interesante. ¿Cómo se encuentra regulado las excepciones como, a ver, mecanismo de defensa ante la deuda contraída con un banco? Recordar que a nivel de los tratados internacionales, que puede ser a través de la UNIDROIT u otros tratados como la Ley del Pagaré de Panamá, es decir, y a través de la misma Constitución, el derecho de defensa siempre está presente. Entonces, pero específicamente las excepciones han surgido una transformación y lo que hay que apelar es la unificación, porque en algunos dicen oposición, otros dicen contradicción. Entonces, lo que hay que es unificar tanto la ley de títulos valores con el Código Procesal Civil. El Código Procesal Civil también ha mutado porque antes estaba en el artículo 700, antes del 2008, y luego pasa al 690D. Si alguien dice, quiero poder defenderme, entonces, y no soy abogado, tendrá que recurrir al 690-D, 690-D del Código Procesal Civil. En el 690-D del Código Procesal Civil le da las herramientas para proponer sus excepciones, ¿no? Sus excepciones como, por ejemplo, la falta de liquidez del título, la falta, es decir, que no es inexigible el título, porque, señor, usted antes de cobrarme, señor Bruno, debió protestarlo, salvo que esté la cláusula sin protesto. Señor Bruno, antes que usted me pague, que usted me cobre, esta deuda todavía no ha vencido, ¿no? Es decir, le propone esas excepciones. También puede proponer la nulidad del título o la falsedad del título cuando, cuando un título se haya llenado de manera, un título de valor incompleto se haya llenado contrario a los acuerdos pactados. ¿Qué quiere decir esto? Supongamos, ¿sabes qué, Bruno? Firmamos una letra de
$10,000 para pagar en 10 meses con los intereses y firmamos 10 letras por ese contrato de mutuo. Pero sin embargo, cuando tú firmas, no firmas por $1,000 más los intereses por cada letra, sino lo firmas como título de valor incompleto, solamente la firma. El monto está en blanco. Entonces, cuando uno lo llena contrario al contrato de préstamo o el contrato de mutuo, es decir, hay una incompatibilidad, porque lo que estaba garantizado no guarda congruencia con lo que se ha firmado. Y entonces uno dice, oye, señor juez, lo que me está cobrando no es lo real de la deuda en la cual yo he suscrito. Y entonces, según el artículo 690-D, inciso 2, segundo párrafo, es de acuerdo a ley ejercer mi derecho de defensa. Y entonces, por lo tanto, pido que se declare infundada esa demanda. Pero, obviamente, y la más clásica también es haber pagado el título, es decir, haber pagado la cancelación de la deuda. Entonces, es decir, no solamente el Código Procesal Civil nos da este derrotero de mecanismos de defensa, sino que también el artículo 19 de la Ley de Títulos Valores. Es decir, también nos establece mecanismos de defensas para poder, uno a veces podría decir, pero ¿cuál es lo que prima? ¿El Código Procesal Civil o la Ley de Títulos Valores? En realidad, el Código Procesal Civil es un decreto legislativo que tiene el carácter de ley, al igual que la Ley de Títulos Valores. Por el principio de especialidad, deberíamos regirnos, en este caso, por la Ley de Títulos Valores, ante una antinomia jurídica o ante una aparente contradicción. Pero yo siempre propugno la armonización. Cuanto más se analice de forma armoniosa, de forma sistemática, vamos a poder ejercer mejor los mecanismos de defensa. Entonces, si ahorita el justiciable está escuchando y dice, oye, me han notificado una resolución con un mandato de ejecución bajo apercibimiento de iniciarme una ejecución forzada, ¿no? Entonces, lo que él tiene que hacer es, obviamente, que utilizar los mecanismos de defensa que le provee la ley, no solamente el Código Procesal Civil 690-D, sino también la Ley de Títulos y Valores, el artículo 19. Correcto, interesante. A ver, obviamente, ya hablando de los medios aprobatorios con los que se cuenta, ¿cuál es el plazo para contradecir? El plazo para contradecir solo es de 5 días. 5 días. 5 días. Una vez haber hecho ejercido, es decir, vamos a imaginar que a Pepito le notificaron el auto de mandato de ejecución y le dice, si no conteste, obviamente se va a iniciar la ejecución forzada. Él tiene 5 días hábiles. Si contesta Pepito en los 5 días hábiles, le corren traslado esto al ejecutante, es decir, al que demandó, al demandante, para que él también absuelva en el plazo de 3 días. Ese es el término de los plazos, cómo se juega, pero es 5 días que tiene el ejecutado. Entonces, aquel que le llegue este auto de mandato de ejecución tiene solamente 5 días hábiles para poder responder, salvo con el término de la distancia, ¿no? Que estuviere, pero igual es 5 días. Lo que sí, en cuanto a los medios probatorios, sí se limita, en este caso, el Código Procesal Civil solamente nos habla de declaración de parte, de documentos, ¿no? Y de pericia, nada más. No nos habla de testigos ni de inspección judicial. Entonces, si alguien quiere contradecir, acreditando en este caso con un testigo, lo van a tener por no válido. Es decir, no va a causar convicción porque no está dentro de las pruebas que establece la ley. Si alguien quiere pedir una inspección en un proceso de ejecución, tampoco lo puede hacer porque esto de alguna manera desnaturalizaría lo que es el proceso de ejecución. Correcto, doctor. A ver, en todo caso, siempre agradecemos ya para despedirnos, doctor, pero obviamente acá hay una consulta de Pilar Rondán
rubros, y obviamente agradecemos siempre la presencia y que por supuesto la gente participe. Tengo un préstamo hipotecario, ya se encuentra en el Poder Judicial para su ejecución, o su notificar, conciliarnos, y tuve que dar una parte del dinero que se adeudó, y luego parte la pagaría mensualmente, pero esta pandemia, claro, en la situación de mucha gente, no he venido pagando desde el marzo hasta la fecha. ¿Qué pasaría, doctor? Le hace la consulta. Muchas gracias, para Pilar. Sí, yo lo que le podría aconsejar es recurrir a la misma entidad bancaria o a la misma institución que financió este crédito hipotecario. Uh-huh. Para que esto no pase al área de cobranzas, donde tienen un staff de abogados, y le inicie, en este caso, el litigio. Correcto. Lo que nosotros queremos, y creo que para una mejor descarga judicial, porque al descargar la parte judicial, también obviamente vamos a tener un mejor servicio de justicia. Y yo siempre apelo al diálogo. Lo que tiene que hacer es recurrir, en este caso, o en todo caso dejar con fecha cierta su manifestación de poder, que quizás incluso si ya adeuda, refinanciar ese crédito hipotecario, ¿no? Con una previa carta notarial, ¿no? Y después de la previa carta notarial notificada, que vaya a hablar con el área de cobranzas o quien esté a cargo de ese crédito hipotecario, para que luego no tengamos problemas. A veces podemos entercarnos y decirnos no tener la razón, pero yo les digo que lo mejor y lo más recomendable, porque estar en un proceso de ejecución, es que te van a condenar, te van a llevar a remate y te van a quitar tu bien. Claro. Es decir, la angustia es tremenda. A veces uno ¿cómo se puede decir? Se ilusiona con su departamento, tiene su penthouse, y luego obviamente llegó esta pandemia, y entonces hay que ir a manifestar el diálogo antes de que esto pase a un área de cobranzas, y luego los abogados aconsejen, vamos a meterle vía virtual una demanda, lo cual no llega a una satisfacción, en este caso en una comunidad, y aumenta la carga procesal, cuando esto se puede solucionar de alguna manera dialogando. Yo lo que sí creo que a través de este portal invoco que los staffs de abogados, de entidades bancarias, de entidades presentes, no sobrecargar el Poder Judicial. Lo que invoco es, más bien, asuman un diálogo con el cliente. Recuerden que detrás del cliente hay más clientes. Entonces, creo que lo mejor es buscar el diálogo. Si hay que refinanciar, refinancien los intereses. No llegar a este extremo de embargarle la casa, ponerle a remate y luego recuperar el crédito. Y ¿sabes qué? Lo rematea tanto y tómate, esto es lo que resta para ti, o no queda nada, ¿no? No crear mucho o incentivar. Solamente creo que en casos muy extremos ya debería recurrirse al Poder Judicial. Pero el primer mecanismo es que conlleven al diálogo, ¿no? Y refinancien las deudas. Diálogo e intención de pago siempre, ¿no? También, exactamente. Un conejo. Ok, doctor Campos, no, como siempre, y esperemos que obviamente le haya servido a Inés, ¿no? A Pilar, perdón, a Pilar por la consulta. Muchas gracias, doctor Campos. Como siempre es interesante escucharlo, y sin duda y seguiremos viendo todavía en lo que dura el programa. Un abrazo. Gracias a ustedes, Bruno, y bueno, buen día y buen inicio de semana. Igualmente. Nos encontramos el próximo lunes, como ya es una costumbre. Correcto.